Aquí estamos. Un día más en nuestros super directos, que me encanta cada vez que miramos un montón de cosas. Al final seguimos mirando cosas y aunque algunas son cosas que ya hemos trabajado, entre tú y yo hemos hablado, es verdad que el volverlas a visitar me encanta porque vuelves a darle otra pulida, ¿no? A lo que pasa y por qué y por qué no. Así que hoy venimos a darle vueltas a que no es lo que pasa en sí, lo que está ocurriendo en una situación concreta, sino es como tú lo percibes, ¿no? Eso quiere Claro, decir que según lo que tú has vivido y según lo que tú tienes en tu cabeza de que crees como deben ser las cosas, en, como consecuencia, pues actúas de una manera o te comportas o tomas las decisiones por una forma. Entonces, muchas veces esos patrones o esas creencias te condicionan en qué es lo que realmente ves. claro. Te ponen como una capa, ¿no? O sea, como que a tu organismo le interesa que veas hacia una cosa y que veas ciertas cosas. Y entonces, en base a eso, ejecutas, ¿no? Así que vamos a profundizar un poquito en todo este tema Ujú. y de la mano de Fernando que nos dé luz en todo esto. Pues nada, bienvenidos a todos a esta nueva sesioncilla aquí de charla, un ratito de charla entre todos. Y así es, como decías, ahí se ponen metáforas, ¿no? Para hacer un poco alusión a eso, que pues las gafas de ver, ¿no? Cada uno tiene sus gafas de ver, la percepción, el velo, dicen algunos, el velo a través del cual ves la realidad. Entonces, de eso es de lo que venimos un poco a hablar hoy, que tenemos formada una serie de patrones de conducta y mentales. Van Mm. unidos, ¿vale? Así como pienso, así como actúo normalmente, porque el cerebro tiende a querer ser coherente por ahorrar, más que nada, porque si algo dentro de nuestro cuerpo es ahorrativo, es el cerebro, que se intenta ahorrar energía por todos los lados. Luego es curioso porque nosotros a veces somos tremendamente incoherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero bueno, eso es otra película, otra Sí, historia. ya podemos venir a ver, abrir ese melón en vamos a tener que hacer un repaso de todos los directos, a ver cuántos melones hemos abierto por el camino Sí, sí, para seguir y que la gente también nos diga, ¿no? Si hay alguna cosa que ellos ven que les interesa que profundicemos, que nos cuenten mm, para poder seguir profundizando en todo esto. Hola, Rosa, no te preocupes que estamos aquí arrancando un poquito, ya te irás entrando en calor con todo esto y invitamos a todos los que quieran comentar ahora o después, aunque nos escuchen más adelante, que comenten lo que quieran porque recogemos también esos comentarios para seguir tirando del hilo en siguientes sesiones. Así que aquí todos son bienvenidos. claro, Y hoy venimos un poquito retomando con lo que decía Rosa, perdona Fernando, era como un poco que realmente no reaccionamos a lo que pasa, ese es el objetivo de hoy, que no reaccionamos a lo que realmente está pasando, sino a cómo nosotros interpretamos eso es. lo que está Eso. pasando. Porque siempre se sabe que entras en una película y dos personas piensan que una situación era bien o mal. El otro día fui a ver una película con mi esposo y era de una pareja y él interpretaba que el malo de la película, por decir una manera, era él. Y a mí me parece, y yo no pensaba que ella fuera una santa tampoco. Entonces era como, ¿y por qué tú piensas que ella tampoco era una santa? Porque él veía a la mujer como buena, buenísima y el marido como malo, malísimo. Y yo estaba ahí un poco como diciendo, es que cada uno no es blanco o negro, ¿no? O sea que ya con eso ya teníamos distinta percepción de qué es lo que había pasado en la película. Claro. Y eso ocurre igualmente en la realidad. Entonces, primero de todo, tenemos que tener muy claro que todos tenemos eso, unas gafas de ver, un velo, llámale como quieras, ¿vale? Una percepción de lo que, una percepción, perdón, que viene dada por todas las experiencias y todo lo que me han hecho ver y me han contado Lo y que no donde me han hecho ver. bueno, lo que no me han hecho. Sí, es verdad, sí, sí, ahí has hecho un buen apunte, ¿no? Lo que veo y lo que no veo, efectivamente.
Entonces, todo eso a lo largo de mi vida ha ido determinando cuáles son esas gafas de ver que yo tengo, ¿vale? Y las llevo siempre puestas, siempre puestas. Entonces, toda la información que me llega por todas las vías a mi cuerpo pasa por ese filtro. Y como resultado se da una respuesta, ¿vale? Dejamos otro melón abierto porque, y este dará para mucho, o sea, el día que lo abramos, ¿vale? Porque en contra de lo que creemos, no pensamos y decidimos y pensamos. La Bueno, decisión, eso sí, eso ya es la entrar en palabras decisión mayores. precede al pensamiento, pero bueno, eso tiene tela porque eso es cuestión de darle vuelta a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por no dispersarme, al final decidimos en base a esas gafas que llevamos puestas. Mm. Y aterrizándolo un poco en el día a día para que nos sirva, pues ¿qué pasa? Que, jolines, es que siempre me acaba pasando lo mismo. O, joder, siempre acabo en los mismos trabajos. O es que, no sé, voy cambiando de ambiente de gente y al final siempre me pasa lo mismo con la gente. Podremos poner 10.000 millones de ejemplos que nos pasan a cada uno. O siempre tengo el mismo tipo de pareja. O siempre tengo el mismo tipo Algo de... con el mismo tipo de hombre, el mismo tipo de mujer. Y a Pues veces dices, pues si es la única cosa que tienen en común eres tú, pues a lo mejor ahí se ve serás muy tú claro. la que ves cosas y esperas cosas, ¿no? O esperas tú el que espera cosas. Ahí se ve más claro que es eso, ¿no? Que al final es Mm. que tú estás actuando, pensando y con unos patrones concretos, entonces más o menos, aunque te parezca que a veces estás haciendo cosas diferentes, como yo os lo explico de la siguiente forma, una cosa es el qué haces y otra cosa es el fondo desde donde lo haces, el por qué, ¿sabes? Lo que está sujetando ese qué haces. Y eso es lo importante y eso es lo que normalmente no cambia, ¿vale? Si yo qué sé, opino que me gusta poner ejemplos súper bestias, ¿no? Para que se vea claramente. Si yo opino que los negros son infrapersonas, que no son personas, que no se merecen ni la vida porque son como bestias y como animales, ¿vale? Pues entonces todo lo que yo actúe irá en base a eso, ¿vale? Y a mí me parecerá bien pegarle una paliza, ¿vale? Porque en mis creencias, en mi forma de pensar, mi propia gafa de ver, ¿vale? No va a verlo como algo malo, sino como algo bueno, ¿vale? Entonces, otro que lo ve desde otra perspectiva diferente dice, pero qué bestialidad es esa, ¿cómo puedes estar haciendo eso y que te parezca bien? ¿Vale? Es un ejemplo súper bestia para que se vea, ¿no? Pero eso muy sutilmente ocurre en muchas otras cosas. Y eso nos Claro. va liando la vida de una manera que no nos lo podemos ni imaginar. Sí, sí, al final es un poco dar conciencia a que tenemos ese filtro, nos guste o no. Venimos con eso Mm. de serie, ¿no? Como quien dice. Y la Bueno, idea es que seguimos sería no, atrapados en los mismos resultados. Es un filtro que podemos cambiar de filtro, pero la estructura de tener el filtro mm, es como que vamos a tener siempre un filtro. Eso quiere decir mm, que la realidad es una y nosotros podemos tener varios, varias percepciones a esa realidad. mm, Entonces, a veces es como, no es lo que está pasando, es lo que tú crees que está pasando. Entonces, eh, a mí me hizo mucho clic cuando hablábamos de esto y es como no nos acercamos a la realidad ni por, aunque creamos que nos estamos acercando lo más posible, no nos acercamos a la realidad. Siempre es nuestro filtro, que puede ser muy fino o muy gordo de lo que con respecto a la realidad, ¿no? De hueco gordo, de hueco fino, pero va a haber siempre un filtro. Y siempre. podemos cambiarlo, pero va a existir. Nunca vas a ver claro la realidad de lo que realmente está pasando. Por eso muchas veces lo de estar en terapia o estas cosas, tienes a otra persona que ve la misma situación y va a tener otra percepción de lo que te está pasando a ti con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tu pareja. Y ahí es donde afinas el filtro, como que dice, ¿no? Pero tampoco el terapeuta
está viendo la realidad tal cual es, también la está viendo bajo su filtro. Todos tenemos eso. Entonces, del dar conciencia a esto es como te piensas, bueno, si me sale siempre todo muy gordo es porque el filtro está mal puesto, ¿no? O sea, si tengo los mismos resultados, es que ese filtro tengo que cambiarlo para que haya cambios, porque si no voy a seguir filtrando igual. Creo que Claro. con el filtro se ve como muy, yo soy muy, siempre te digo que ejemplos, cosas así como muy físicas, me, me ayudan a entender las cosas y pienso que puede ser un plus para que la gente se dé cuenta de que de esa manera es cuando tú, como consecuencia, tomas las decisiones, como bien has puesto el ejemplo, y decides, no, esta persona no, o esta situación X, o lo que sea. ¿Cómo puede ser que en una pareja ella haga X? Porque yo pienso que las parejas deben ser de una manera, ¿no? O Claro. él haga Y también. Tú puedes opinar de otras cosas fuera, no necesariamente de tus propias relaciones, porque piensas que, no sé, cuando no se permitía divorciarse, pues el divorcio era como cruz y raya, ¿no? A la persona. Pero En era el, porque teníamos a nivel sociedad un filtro de que el divorcio caca, ¿no? Algo así. Ujú. En el ejemplo que has puesto antes, de cómo creo yo que un buen terapeuta tiene que abordarlo, el tema es, el terapeuta sabe que él tiene un filtro, ¿vale? Y no se trata de que si tú vienes a terapia conmigo, yo te aplique mi filtro. Porque entonces, si yo te estoy diciendo, no, cambia tu filtro por el mío, Claro, eso no es ayudarte, para mí, ¿vale? Que hay terapeutas que lo hacen y hay terapias que lo enfocan así. Bien, cada uno utilice la que quiera. Mi forma de verlo es, yo tengo mi filtro, sé que tengo mi filtro y procuro que mi filtro te ensucie a ti lo menos posible, ¿sabes? Que te afecte lo menos posible a tu filtro. Yo lo único que hago es mostrarte cuál es tu filtro para que lo tengas claro. Tu filtro es así, ¿vale? Estas son tus creencias, esto es lo que opinas, esto es lo que, así es como actúas. Y que te des cuenta que si tú una cosa de tu filtro no te está yendo bien, y yo esto pongo mucho énfasis cuando tocamos este tema, en que no hay creencias buenas ni malas. Depende de tu situación en la vida, tu contexto, el lugar donde vives, con quién estás tratando, muchísimas cosas. Porque lo que o sea, una cosa de tu filtro que no te puede ir bien para un momento dado, para otro momento dado te salva la vida, claro. ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata el asunto? De que tú veas que hay un filtro, de que sepas cómo es, lo que tú decías antes, de que sepas que lo puedes cambiar. Eso es importantísimo, porque la mayoría de nosotros estamos o estábamos metidos en un pozo porque veíamos como que ya está, pues esto es así, yo soy así. De hecho, eso se dice muy típicamente, no, es que Sí. yo soy así, yo soy perezoso, o yo soy tal. Falso, ¿vale? Eso es un personaje que te has creado. Entonces, eso se puede cambiar y más allá todavía, yo de que ya empecé a jugar con ello y vi que lo podía cambiar, dije, ya, bueno, pero es que si lo cambio y en una ocasión necesito otra parte de ese mismo filtro que yo estoy dejando, pues ¿qué aprendes? A ser flexible, a flexibilizar muchísimo, muchísimo ese filtro. Y es utilizarlo cuando lo necesitas y cómo lo necesitas. Entonces, Luego está la gente, también hay consecuencias de hacer eso, porque la gente piensa que si piensas que algo es blanco, tienes que pensar que eso es blanco toda la vida. mm, Y si dependiendo de la situación dices, bueno, es que en este caso es blanco, pero en este otro caso es gris y en este otro caso es negro, te dicen, pero tú eres una persona que no tiene opinión, ¿no? veleta. Entonces, un beta, efectivamente, que dependiendo de lo que te conviene, dices una cosa u otra. Y es que Sí. las cosas cambian y yo creo que debería haber esa flexibilidad, pero si tú piensas que no puedes cambiar, entonces vas a elegir cambiar el filtro, pero ya te vas a quedar con el nuevo filtro y no te vas a dar el permiso para cambiar de filtro también. Eso es Pongo un punto. ejemplo bestia, ¿vale? Fernando, el de los ejemplos bestia. Sí. Creencia que en nuestro contexto, por ejemplo, en el tuyo y en el mío, y en la mayoría de la gente que nos esté escuchando, creo yo, es
es positivo o nos sirve, ¿no? ¿Vale? Matar a alguien es malo. Vale, venga, pues esa creencia que la tengamos ahora instalada, pues nos viene muy bien, porque si salimos a la calle y vamos matando gente, pues lo tenemos crudo, ¿vale? Pero cambia el contexto totalmente y de repente te ves en un sitio totalmente desprotegido, en el que tienes que proteger, incluso diría yo, para que se vea más claro el ejemplo, a tus hijos, ¿vale? En una guerra, perdido de la mano de Dios, ahí en la mitad en el culo del mundo, y vienen dos tíos a matarte a ti y a tus hijos. ¿Matarles a ellos no es correcto? ¿Defenderte y matarles no es correcto? No es correcto, pero lo haces. Eso es, eso es lo que tenemos que tener claro. No es correcto, matar a nadie nunca es correcto, pero es Pero legítimo. si tu vida depende de ello o la de tus hijos. Claro, es una decisión. Tú puedes decir, ahí es una decisión clara que tú puedes decir, venga, entiendo mis creencias, es jugar con toda esta y decir, prefiero que me maten y que maten a mis hijos antes que yo cargar el resto de mi vida con que he matado a una persona. Bien, si lo haces desde la conciencia ya está muy bien, ¿vale? Pero tienes que saber que estás jugando con una serie de motivaciones, personaje y demás, ¿vale? Porque a la hora de decidir, pues tendrás las cosas muchísimo más claras, las podrás hacer con más responsabilidad. Repito, estos son ejemplos muy bestias que si ahora cogemos este ejemplo que he puesto y empezamos a desmenuzarlo y a sacar la ética, la moralidad, podríamos estar aquí 2 horas y nos costaría mucho llegar a algo mínimamente concreto, ¿no? Pero para que se vea que en diferentes contextos podemos jugar diferentes personajes y no pasa nada. Y que nos llamen veletas, bueno, pues muy bien, pero es que ahora a mí, en este momento de mi vida, me viene bien tener una serie de patrones y de creencias y las puedo cambiar. ¿Cómo era eso? No recuerdo ahora esa frase famosa de, hola, este soy yo, estas son mis creencias, pero si no te gustan las puedo cambiar, ¿no? O algo así era. Ay, no me acuerdo de esa Yo frase. tampoco. Seguramente lo habré dicho mal porque yo con esas historias me lío siempre, pero bueno, era un poco así, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, no vayas por la vida determinándote como que tus creencias eres tú, porque eso no te lleva a ningún lado. Tú eres Eso, el que tiene es como el que está afuera, que ves que tienes creencias, el eso es. observador de que tienes esas creencias. Eso ya también da para otro capítulo, pero lo bueno De- es que tú puedes elegir el conjunto de creencias que tienes Ujú. y decir, por ejemplo, hoy estaba viendo una información que decían, ¿qué beneficios sacas de X cosas? Y cuando estás pensando en una cosa y lo aplicas de esa manera, ahí es cuando estás diciendo, pero ¿cómo que un beneficio? Si esto es algo que estoy haciendo que me está poniendo triste, ¿no? Por ejemplo, que te sientes que el síndrome hablaba del síndrome del impostor, que te Ujú. sientes que tú no tienes autoridad para hacer X cosa porque la gente te va a decir X. Pues eso de que te sientes un impostor dentro de lo que tú haces profesionalmente, por ejemplo, pues te sientes que no tienes permiso a hablar de esas cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y una de las preguntas que salía era, bueno, ¿qué beneficios sacas de hacerte un poco la víctima de que no puedes hacer esas cosas? Ujú. Entonces, la chica decía, bueno, ¿cómo qué beneficio? Si lo que hago es sentirme una mierda, ¿qué beneficio estoy sacando? Entonces, es un poco como a veces piensas que por estar triste por algo, dices, ¿qué beneficio? Yo no estoy sacando nada, pero tienes que estar sacando alguna cosa de beneficio si sigues actuando de esa manera, si te interesa tener ese filtro y no pensar diferente, porque decías antes de jugar con un personaje diferente. Porque lo que pasa es que tenemos eso tan en automático, esos patrones, que nadie se ha sentado a nosotros a decir, hoy vamos a aprender el patrón tal, y Claro, mañana toca el patrón cual. No, no, tú los has ido viviendo y de repente te dicen, ¿qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Azul o rojo? Y instintivamente coges un color. claro. Fíjate, Esto es muy sencillo, ¿no? Pero lo que sí, dice sí, Rosa sí, es así. es así. Justamente enlazo un poco con lo que estaba diciendo ahora esta Rosa, ¿no? Que dice que
Con los años va madurando y cambiamos, que es parte del aprendizaje. Eso es lo que creemos, pero no es así, Rosa. Eso es una trampa que nos contamos mentalmente. Y te voy a decir por qué. Por explicarlo brevemente, ¿no? Cuando nacemos, vamos a suponer, no es así al 100%, pero vamos a suponer que nacemos como un lienzo en blanco, ¿vale? Y nosotros venimos al mundo y empezamos a experimentar experiencias y a vivir situaciones y a percibir con nuestros sentidos y a observar qué es lo que hacen las personas a nuestro alrededor, ¿vale? Entonces, entre los 0 y los 7 años aproximadamente, vamos generando todas esas creencias y esos patrones de conducta. Por la gente con la que estamos, por el contexto cultural, por las experiencias que vivimos, todos, ¿vale? Una vez que más o menos tenemos formado ese primer paquete, ¿vale? Entre los 7 y hasta la adolescencia aproximadamente, lo que hacemos es reforzar una serie de patrones que son los que mejor nos vienen. Un poco hilando con lo que tú decías de ahí, de estás sacando algún beneficio, ¿vale? Entonces dices, joder, hay cosas en las que no le veo sentido. Dice, ¿qué sentido tiene este niño en que cada 2 por 3 se está metiendo en rollos que se cae, que si se rompe una pierna, que si se hace un corte, que si no... Es un puñetero trasto, ¿vale? No tiene más. Y ya te etiquetan, ¿vale? Es un trasto, es un tal, no sé qué, no sé cuál. No nos damos cuenta que muy probablemente ese niño ha desarrollado un patrón por el cual si hace eso saca un beneficio X. Podríamos poner 1000 ejemplos. Yo he tenido 1000 ejemplos de esas cosas. Bueno, 1000 no, he tenido ejemplos. Entonces, te das cuenta que ese niño tenía un patrón formado y a partir de esa edad se ha dado cuenta que haciendo eso saca un beneficio, el que sea. Evidentemente se está causando un perjuicio, pero como esto viene desde muy pequeños, lo hacemos, como tú muy bien decías ahí, hay cosas que salen de manera inconsciente. E incluso te llegas a agredir físicamente, ¿vale? Por seguir sosteniendo esa creencia o ese patrón, ¿vale? Claro. Entonces, una vez que llegas a la adolescencia y has reforzado los que más utilizas, los que mejor te convienen para el contexto donde estás, a los que más provecho le sacas, esos se refuerzan muchísimo. Y prácticamente, si tú no los cambias, los vas a tener de por vida. A no ser que en otro momento de tu vida, por circunstancias, alguno tenga que caer, ¿vale? Y te veas obligado a dejarlo caer y otro que estaba un poco más latente o que no utilizabas tanto, vuelva otra vez a emerger y lo utilices más. Por eso hay veces que, no en todo el mundo, pero en algunas personas se ve que hay momentos de su vida en los que hay cambios muy drásticos, incluso que hubiesen ido a terapia cuando no han ido, ¿vale? Porque el propio aprendizaje de la vida sí que te ha modelado y te ha cambiado. Pero la mayoría de las veces no ocurre así, ¿vale? Te quedas con los mismos, vas utilizando los mismos y dices, bueno, no, es la vida, voy aprendiendo con la vida. Y hay alguien que te está viendo desde fuera y dice, pues yo te llevo viendo 30 años y yo no te veo que hayas aprendido nada. Estás haciendo exactamente lo mismo que hacías hace 30 años. ¿Vale? Porque nuestra percepción vuelve a ser desde nuestra propia percepción. Como nosotros seguimos viéndolo con nuestras propias gafas, pues hay gente que dice, no, yo voy cambiando, voy evolucionando. Y la gente que la está viendo desde fuera dice, madre mía, ¿pues dónde lo verá? Porque no está cambiando para nada. Otro ejemplo, ¿vale? De que estamos perdidos en todo eso, si no sabemos manejarlo y si no nos ponemos a verlo con detenimiento de cuáles son nuestros patrones, cuáles son las creencias que tenemos, por qué las usamos, en qué las usamos, porque no siempre las usamos en las mismas cosas. No, sí, al final es verdad que como eso viene como en automático, a veces, aunque creemos que según pasa el tiempo cambiamos, es verdad que creemos que vamos cambiando. Obviamente vamos cambiando porque vamos envejeciendo, el tiempo va pasando, los sistemas van cambiando ya de por sí, porque la piel se va muriendo y hay capas en la piel, o sea, hay desgaste en los tejidos, eso ocurre.
pero a nivel mental, pues a lo mejor por experiencias que vamos teniendo, a lo mejor tomamos decisiones diferentes porque nos ha pasado otra cosa nueva y en base a eso entonces empezamos a tomar la decisión en esa situación diferente. Pero no es que tomemos conciencia de que lo estamos haciendo en automático y decidimos nosotros cambiarlo porque sí, sino porque es como la vida te obliga a. Si ocurre una cosa que te tienes que mudar de ciudad, es que te tienes que mudar de ciudad, te guste o no te guste. Entonces empiezas a tener más cuidado para que no te vuelva a pasar, sino lo que te pasaba en la otra ciudad para tener que cambiarte si lo puedes evitar, ¿no? Porque te gusta estar en la misma ciudad, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, no había, ese matiz no lo había tenido yo en cuenta, pero es verdad que siempre decimos lo de que vamos cambiando, pero es verdad que puedes pasar toda la vida sin cambiar. Y hago un matiz más a esto que estamos tocando y a eso que he dicho antes, que es que huimos mucho del dolor y del sufrimiento, ¿vale? Y yo soy el primero que eso que dice la religión católica de que venimos a este mundo a sufrir y todo eso, yo no comulgo con eso ni me lo trago, vamos, no. Por supuesto que no venimos a sufrir. Pero es verdad que el sufrimiento, que el dolor, que cuando estás jodido, jodido, muy, muy jodido, hay veces que te hace ese cambio, ¿vale? Que sí que realmente es capaz, tanto dolor y tanto sufrimiento es capaz de cambiarte un patrón, sin que tú lo hagas conscientemente, ¿vale? Porque te obliga a cambiarlo. Porque ya es tanto el sufrimiento que tienes que en esa huida del sufrimiento, tú mismo decides cambiar un patrón, aunque sea inconscientemente, ¿vale? Pero yo no sé si la gente que nos escucha lo compartirá o no, para mí no es algo agradable. Es decir, no voy a estar esperando a que la vida me vaya poniendo situaciones súper jodidas para ir cambiando cosas cuando yo puedo trabajarlas de una manera más consciente, ¿vale? Y no estar tan jodido o no llegar a estar tan jodido, creo yo. Por lo menos para mí es una alternativa mucho más agradable y apetecible, ¿vale? Está claro que sí. Pero eso a veces ocurre, ¿vale? Y otro apunte que quiero hacer es que por eso yo suelo decir a la gente cuando empezamos a trabajar y me dicen, es que la gente de mi alrededor se está quejando de que es que estoy cambiando, de que es que vaya, joder, es que ya no soy el mismo y digo, bravo, bien, eso es que vamos por muy buen camino. ¿Por qué? Porque si los de fuera realmente sí nos están diciendo, hostia, estás cambiando, es que estamos cambiando, de verdad. Claro, Ya, ya no es nuestra percepción de, uy, yo es que estoy cambiando mucho, claro. ¿vale? Sí, al Entonces, final es como blanco y en botella. O sea, si los demás lo están viendo diferente es porque estoy diferente, sí. claro, y si no lo ve uno solo, cuando te dicen, no, es que lo está viendo mi madre, lo ve mi hermano, lo ve mi cuñado, lo ve mi compañero de trabajo, digo, pues si lo están viendo todos ya, fenómeno, porque entonces es que lo estás cambiando. Exacto, exacto, buen camino. Bueno, la gente puede decidir pensar es que es un mal camino o un buen camino. A lo mejor a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que mis papás es como me he empezado a cuidar más a mí, a tener a tenerme más a mí en cuenta, y entonces ese cambio no gusta. Y dices que: "Ay, no, antes estaba más pendiente de nosotros y ahora que nos parta un rayo". Entonces, ¿eso es mal camino o buen camino? Al final, para mí es Ojo, buen camino porque me estoy teniendo en cuenta yo en la ecuación, pero para ellos es un mal camino el que estoy tomando porque no se sienten tan cuidados. claro, pero ¿con quién estoy trabajando yo en terapia? ¿Contigo o con tu padre? Claro, conmigo, Él se tendrá que trabajar lo suyo, ¿vale? claro. Y ojo, ojo, esto vamos a tenerlo en cuenta siempre en unos parámetros en los que haya una lógica y haya yo, amor, yo le digo siempre, y lo sabes, que hay que ponerle amor. Es decir, cambiar un patrón tuyo para joder a tu padre, No, en este claro. caso que estamos tomando el ejemplo, jamás. O sea, tiene que ser, ¿te acuerdas el término que utilizo yo siempre? ¿Cómo No, tienen que ser las cosas? con Con, amor, con amor o con compasión, ¿vale? Lo mejor para mí, pero para todos los que están involucrados en la situación, también. Es decir, hay que hacer un,
Para mí y para todos mis amigos. Por mí y por todos mis compañeros, como decíamos antes cuando jugábamos a... Eso. todos mis- ¿Vale? Entonces, cambiar un patrón tuyo, efectivamente, para que tú aprendas a tenerte más en cuenta, a quererte, pero siempre Claro. desde la perspectiva de que es que antes estabas dando demasiado. ¿Qué ocurre? Que los demás se estaban, entre comillas, aprovechando de que tú cedías más y dabas más, ¿vale? Tampoco digo que lo hicieran conscientemente, pero les venía muy bien. Claro, cuando cambias eso, pues ahí, es como que Mm. antes Me chirría. tenía zapatillas para andar y ahora me han quitado las zapatillas y me toca ir descalzo, pues se me van a empezar a clavar un poco las piedras. Bueno, pero Un te tendrás poquito. que acostumbrar, ¿sabes? Así es. Al final es verdad que, que el tomar conciencia de que existe este filtro y que lo trabajamos y podemos cambiar de filtro, nos ayuda a ir viendo las cosas de otra manera, pero a ver, cada uno hace cambios en distintas cosas según se atreve, porque hay que ser valiente para primero tomar conciencia de que eso existe y luego decidir cambiar. A lo mejor lo observas y dices, está perfecto así, lo voy a dejar así porque Sí, me, me compensa, ya está, hasta que te dejas. Pero si por lo menos lo pones en la mesa y lo evalúas, conscientemente estás decidiendo seguir ese mismo camino que seguías hasta ahora. claro. El primer camino es saber que puedes cambiar, ¿vale? Que es lo que yo te decía antes. Yo estuve Mm, muchos años sin saber, viviendo, como mucha gente lo hace, sin saber que eso es posible, ¿vale? Sin plantearte ni siquiera que eso es posible, en automático, que llamo yo. Entonces, lo ves, dicen, mira, no es lo mismo vivir en un zulo en el cual no hay ni paredes ni ventanas, tú sabes que no puedes salir, o en el que hay paredes y ventanas, o sea, sí, bien digo, puertas y ventanas, y sabes que puedes salir, que tú decides quedarte ahí dentro porque te apetece o porque estás mal, pero dentro de lo mal que estás, prefieres estar así que no hacer cambios y atreverte a hacer cosas, ya está. Pero que sepas que hay una puerta para que si un día quieres puedes cogerla, abrirla y salir. claro. Esa es la idea. Sí, la idea también yo pienso que si no le damos visibilidad o no nos ponemos a pensar en qué puertas y qué ventanas hay, nunca las vamos a coger, tampoco. O sea que pensar en estas cosas, de nuevo, son herramientas que te ayudan a darle conciencia, ¿no? Pero puedes decidir seguir como estás. De hecho, A mucha mí me gente. parece que tú lo enfocas muy bien en terapia porque haces preguntas para que la gente diga por qué estoy haciendo tal cosa, ¿no? Te preguntas por qué decido hacerlo en este caso así o por qué no decido hacerlo así. Mm, Para que no sea lo que tú opinas de la situación, sino lo que la persona, en base a tus preguntas, intenta ponerse a mirar eso, ¿no? Lo ujú. que ella está haciendo, esa persona. Sí, y una vez que además se conoce, una vez que yo hago, digamos, el trabajo de exponer que eso es así y que se puede cambiar, ¿vale? Una de las cosas que suelo hacer es confrontar a la persona a que decida si quiere hacerlo o no, ¿sabes? Esto no es una obligación. Ahora que lo sabes, ahora que lo ves, tómate tu tiempo para decidir si te atreves a tirar por ahí o no. Y si es no, ya está, perfecto. Sí, Muy bien. Aquí me tienes para que si algún día es sí, o a mí o a otra persona que lo trabaje también, si es sí, pues trabájalo. Pero yo por lo menos en ese sentido siempre me quedo muy a gusto porque por lo menos la persona sabe que está a la puerta del ejemplo que yo ponía antes, ¿vale? Sabe que hay un sitio por donde puede salir. Y claro. ya está. Bueno, pues fenomenal. Para mí ya para mí ya eso es algo beneficioso, ¿vale? Sabes algo que antes no sabías. Exactamente. Eso me trae al hilo de lo que comenta Rosa de que no sabe hasta qué punto es egoísmo, que dónde está el límite que veníamos diciendo el equilibrio de encontrar en cuánto dar y cuánto tenerme a mí. Y me recuerda lo que me decías tú de la compasión, que tenemos compasión por la gente, pero parece que esa compasión no nos incluye a nosotros. Ujú. Y el hecho de que esa compasión también nos incluya a nosotros te ayuda a encontrar ese punto, ¿no? Es decir, si estoy actuando así, de esta manera,
eso está incluyéndome a mí. Por lo Eh, general yo me paso de no darme compasión a mí. Entonces, el hecho de yo encontrar el punto de equilibrio, en mi caso, es más para valorar si estoy siendo compasiva conmigo también. Si eso, pienso que estoy siendo compasiva, entonces lo tengo en equilibrio. Si pienso que no estoy, otra vez, es un filtro, pero desde mi punto de vista lo estoy haciendo en el intento de ponerlo en equilibrio. Ni siempre los demás, ni siempre yo. claro. Poner un equilibrio, pero ese concepto a mí me gustó mucho porque, de hecho, lo hablaba con mi esposo varias veces, que eso de que la compasión te incluye a ti, a mí me parece revolucionario porque muchas veces solo estás pensando en tú o los demás, no que todos estamos englobados en un mismo concepto como la compasión. O Eso sea, que es. tienes en cuenta si la otra si está siendo compasivo con la otra persona también. No es Y solo, no me estoy siendo compasivo conmigo, todo para mí. Entonces no está siendo compasivo con la otra persona, ¿no? Entonces, para mí sería eso un poco el punto de equilibrio. Y como tú acabas de decir, me sirve también para enlazarlo con lo que estamos diciendo hoy. Y tú dices, vale, pero ¿y cómo sé yo que me estoy cuidando esa pequeña parte de compasión, bueno, pequeña o grande, esa parte de compasión que va conmigo? ¿Vale? Porque lo estoy haciendo con mi filtro. Claro. Si mi filtro está defectuoso, entre comillas pongo lo de defectuoso, ¿vale? Siento que para mí ya es suficiente, ¿vale? Y no es suficiente. Por eso tengo que ver qué hay en mi filtro. Porque si yo no me estoy dando lo suficiente, pienso que me estoy dando lo suficiente. Parece un galimatías, pero es cuestión de observarlo y verlo, ¿vale? Porque yo seguramente en mi filtro, en mis creencias y en mis patrones, tengo el baremo de medir como que siempre tengo que dar más de lo que yo recibo, por ejemplo. O siempre tengo que hacer primero lo de los demás antes que lo mío. ¿Vale? Son ejemplos de cómo funciona esto. Entonces, a la hora de hacer ese ejercicio que tú dices, de utilizar la compasión y decir, venga, vamos a incluirnos todos, utilizas tu filtro y lo aplicas y miras los resultados y dices, pues esto sigue yéndome fatal. No sé qué es lo que pasa, pero yo al final siempre acabo agotado. ¿Vale? Mm. Pues obsérvalo porque seguramente en tu filtro está en que lo que tú te das a ti sigue siendo demasiado poco comparado con lo que estás haciendo hacia afuera. ¿Vale? Bueno, yo Eso, estaba pensando en las madres que tiran para su terreno porque su hijo es su hijo, entonces siempre están tirando, tirando. En sus propios filtros, para ellas no reciben lo suficiente, pero es que lo suficiente es demasiado. hay momentos de la vida y hay situaciones y hay cosas biológicas, ¿vale? Como esta que acabas de poner el ejemplo, en las que tener descompensado eso puede ser algo beneficioso para nosotros. Es decir, te pongo el ejemplo de una madre que tiene que defender a sus hijos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, siempre va a tender a poner por encima a sus hijos de su propio Mm. cuidado, ¿vale? Porque biológicamente, ¿vale? E intenta mantenerlos a salvo y vivos. ¿Qué ocurre? Que no nos damos cuenta que si nosotros nos quedamos impedidos, o sea, matizo, ¿vale? Esto es algo biológico que viene de, imagínate, cuando nosotros estábamos en el bosque y teníamos que defender, la madre tenía que defender a los niños porque estaba con ellos y no estaba el padre, ejemplo, ¿vale? Que esto ocurría, que pensamos que siempre el padre iba a estar ahí para defender a la tribu y a veces no, a veces ocurrían cosas cuando solo estaba la madre y la madre también los tenía bien puestos y podía defender a los niños, no eran solo los hombres. Pues ¿Vale? sí. Contexto antiguo, ¿vale? Ponemos el contexto moderno, ¿vale? Eso no ocurre así ya, ¿vale? Y a veces tendemos a seguir utilizando ese patrón. Yo ese patrón me lo encuentro mucho en madres o en padres que llevan el rol de madre, que también los hay, ¿vale? Que eso es así. Entonces, tiendes a ponerte siempre por detrás de tus hijos, ¿vale? Mm. Pero
a mí me gusta poner siempre el ejemplo para que nos demos cuenta de que esto no es beneficioso hoy en día, o casi nunca es beneficioso hoy en día, del ejemplo que nos dicen las azafatas de vuelo o azafatos de vuelo cuando nos vamos en el avión y nos explican lo de la mascarilla. ¿Qué te dicen? Que Que primero te primero tú. pones la mascarilla tú y luego se la pongas a tus hijos o a los que quieras ayudar, ¿vale? ¿Por Mm, qué? Pues si te pones a ayudar a la gente, no te la pones tú y cascas, ya no vas a poder ayudar a nadie. Es decir, cuando la madre casca, ya no va a poder salvar a sus hijos, ni cuidarlos, ni nada. Primero cuídate lo suficiente como para poder cuidarlos a ellos, ¿vale? Y luego, si les quieres dar un montón, mucho, 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 pues les das mucho, 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 no pasa nada. Pero cuídate lo suficiente. Pero tienes que estar pendiente, sí, al final que tú mismo veas que tienes pues, ese bienestar. Yo muchas veces hago la comparación con el tema de llenas tu copa para poder ayudar a llenar la copa de los demás. Si tu copa no está medianamente llena, no puedes llenarla de los demás. Tu copa no tiene ya de dónde sacar. Eso es, eso Así es. que un poco valorar ahí. Yo creo que lo que sí está claro es que cuando empiezas a llenar tu copa, desde fuera se quejan, porque querían que les dieras lo que hubiera en la copa y lo que no hubiera en la copa, ¿no? O Porque sea, que estamos, no les va a parecer bien ese límite, les va a parecer egoísta, siempre. porque normalmente partimos de la base que te has estado dando menos de lo que. Claro, Pero también está el caso del egoísta puro y duro y maduro. sí, ¿Vale? Del que es topa mí, yo primero, y entonces ese tiene que hacer lo contrario. Ese claro, tiene la copa que desborda siempre. ¿Vale? claro, Lo que tiene que empezar es a vaciar más la copa para tenerla en su punto. ¿Vale? claro, hay que tenerlo en punto de equilibrio. Eso, siempre Muchas hay. veces Claro, muchas veces hay que, pues eso, pararse. Lo que pasa es que hacer este trabajo a veces es un poco fastidioso. La gente no le apetece estar sentándose. Tú me dices, ay, no, en el momento siéntate y lo miras, pero es que la vida sigue y entonces dices, es que no puedo ahora ponerme a pensar a esto. Pero es el momento en el que yo entiendo que sepas que me ha llegado el mensaje, es cuando lo tienes que mirar, porque si no, después no te acuerdas lo que te cuentas de lo que estuviste pensando, sintiendo en ese momento. Claro, esa es la Pero ese cosa. tipo de cosas, aunque no nos apetezca mucho, yo pienso que es parte de buscar nuestro bienestar al final, Mm. en todos los sentidos. Yo sabes que soy de la opinión, no sé si me estaré equivocando o no, pero cada vez veo más claro en la sociedad en la que nos movemos que una de las cosas que más daño nos está haciendo como seres humanos es la comodidad. Somos además una generación que nos han vendido eso. Veníamos de que nuestros padres no tenían comodidades, ¿vale? Y nos las han querido dar a nosotros. Y toda la sociedad ha ido creciendo como en el plan de, venga, cuanto más cómodas sean las cosas, mejor, ¿no? Hemos generado, hoy que estamos hablando de creencias y de patrones, ¿vale? Hemos generado como un gran patrón en el que todos hemos estado de acuerdo que cuanto más cómodo sea todo, nuestra vida va a ser mejor. Y eso está entrando en unas dinámicas que se está convirtiendo en todo lo contrario, porque entramos en unas comodidades que nos están haciendo peor salud, peor convivencia, Mm, peores patrones mentales. Hay un problemón de salud mental ahora terrible y va a ir cada vez a peor. Y es porque tendemos a buscar lo cómodo y como lo podemos conseguir hoy, como hoy en día es fácil conseguir comodidad, es decir, si no quiero ir andando a los sitios, tengo el coche, tengo el patinete, no tengo que hacer absolutamente nada. Va a llegar el día, como digo yo, que van a poner las calles, en vez de ponerlas de adoquines, las van a poner como las bandas estas que hay en los aeropuertos que en el suelo, que tú te pones y te llevas. Eso. Y la gente va a decir, qué guay, es que así no tengo que caminar, pero es que tienes que caminar. claro. Claro, antes no tenías la posibilidad de elegir y ahora tienes la posibilidad de elegir un montón de cosas, entre ellas el que tú hoy ves todas estas cosas y dices, bueno, sí, sí, es verdad, eso es así, funciona así y me parece muy bien, pero yo es que paso, porque es un rollo, porque eso me lleva mucho tiempo, tengo que hurgar ahí, voy a sentir cosas que no me apetece sentir y tal. Me quedo donde estoy. Muy bien, pues es que hoy en día puedes hacerlo, puedes estar cómodo ahí, pero Mm, eso va a tener unas consecuencias. Luego,
Nos quejamos, lloramos, la vida me va fatal, la gente me trata mal, no sé por qué estoy deprimido. Bueno, Pues eso por bien, ahí dicen que tomas decisiones difíciles para tener una vida fácil. Cada uno elige su difícil, porque si no tomas esas decisiones, pues de mirar estas cosas, pues te van a ocurrir cosas que a lo mejor no te van a gustar también. claro. Con lo cual, cada uno que elija su difícil. Pero como tú decías antes, hay veces que nos viene muy bien el rol de víctima. Claro, No, no hago ejercicio, ¿vale? Porque es un rollo, porque me tal. aburre o me fastidia o sí. Sí, porque si no saco tiempo, ojo, hay veces que no se puede sacar tiempo, ¿vale? Hago un matiz porque ya estará todo el mundo diciendo, ya, pero es que yo no, yo realmente no. Bueno, hay veces que no, pero muchas veces sí, ¿vale? Y no hago ejercicio y luego es que me duele, es que me ha una hernia aquí, no sé qué, no sé cómo me habrá venido. Pues bueno, pues a veces te ha venido, pues bueno, has hecho lo que tenías que hacer. Claro, efectivamente, así es. Yo reconozco que, por ejemplo, el ejercicio siempre me ha gustado, pero el ir yo simplemente a dar una vuelta es como, o estar yo con las máquinas, es como, bueno, si me voy a una clase que me entretienen o lo que sea, se me pasa rápido, voy a bailar o voy a... Pero bueno, hay que buscar la manera, ¿no? De cambiar esas cosas. Y cuando sabes que son beneficios para ti, por ejemplo, como has mencionado el ejercicio, pues sabes que tienes tendencia a quedarte tranquilo, sentado. Yo, por ejemplo, paso tanto tiempo sentada que es vital que mueva mi cuerpo si no quiero empezar a tener esos problemas en la espalda o Claro. en cualquier otro sitio. Sí, sí, en todo, porque el movimiento es salud para todo, para los órganos Totalmente. internos y para todo. Y un ejercicio que se puede plantear la gente, o que le planteamos a la gente hoy, que puede ser interesante, es que ante una situación, ¿no? Tú te preguntes, ¿vale? Después de vivir una situación y observar cómo tú te manejas en esa situación, y si eso no te está trayendo algo que a ti te parece que puede ser sano o beneficioso para tu vida, que te plantees cómo lo vería o qué haría otra persona que no seas tú, Mm, con otras creencias distintas, con otros patrones diferentes, ¿vale? Esto va a hacer dos cosas. La primera, te va a hacer ponerte en el lugar de otra persona diferente, ¿vale? Con lo cual también estamos trabajando, no me sale la palabra ahora, la empatía, ¿vale? Estamos trabajando un poco la empatía de cómo se sentiría una persona que tiene una creencia diferente a la mía o un patrón mental diferente al mío. Y segundo, que suele ocurrir cuando trabajamos esto, es que cuando tú vas a construir esa persona que tiene la creencia distinta o el patrón diferente, dices, anda, ¿y cómo lo hago? Porque claro, volvemos a lo mismo. Si yo lo veo desde mi filtro, ¿vale? A mí me cuesta mucho crear un filtro diferente al que yo tengo, ¿vale? Lo que yo decía antes, el ejemplo bestia. Si yo soy racista, ¿vale? Porque me parece que los negros son infrapersonas y tal, y todo lo que conlleva un racismo extremo, ¿vale? Si yo quiero salirme de eso y quiero construir una persona que tuviera unas creencias diferentes a la mía, tengo que pensarlo y tengo que decir, ¿y cómo pensará alguien que le parece que los negros o los chinos o son personas igual que el resto? ¿Te das cuenta del trabajo que hay que hacer? mm, Hay que construir ese personaje nuevo, hay que construir ese personaje con una manera de ver las cosas diferentes. Y ese es el verdadero trabajo. Eso es a lo que invito yo y a que vaya haciendo la gente con las cosas, ¿vale? Porque en ese ir y venir, en ese intentar construir y no puedo y sí y voy y vuelvo a pensarlo y tal, ya vas abriendo caminos para hacer esa mente flexible y tener un montón de personajes, como os digo yo, te acuerdas que te lo digo muchas veces, son como sí. herramientas, ¿vale? Tienes mogollón de Como un herramientas, armario lleno de personajes. ¿Hoy cuál me pongo? efectivamente. ¿Cuál me calzo hoy para esta ocasión? ¿Vale? Y te va dando todas esas herramientas con las que luego puedes trabajar. Y cuando al principio, como decíamos en la sesión del otro día,
se hace tedioso porque estás empezando a mover la rueda de inercia. Pero ya una vez que tienes ese armario con todos esos personajes, ya es hasta divertido porque sales a la escena, sales al teatro y dices, venga, ¿cuál cojo hoy? Es como un teatro, al final yo creo que esa analogía a mí me viene muy bien, por lo menos para decir, hoy me voy a comportar como una persona que es X, ¿no? Mm, Y me ayuda a hacer ese cambio, ¿no? De decir, es que una persona X lo hacen mucho en el curso de manifestación que hice, que ujú. decían, pues yo me voy a comportar como la persona que ya tiene la vida que yo quiero conseguir. Eso es, Y eso la persona que yo quiero que ya tiene esa vida, pues no haría X, o, no, o sí haría Y. Por eso lo es. del ejercicio, por ejemplo, pues la persona que yo quiero que sea la Ainhoa, que quiero que sea, está saludable. Y dice que no a ciertas cosas, y dice que sí a otras cosas. Y entonces se pone a hacer ejercicio y es como, pero realmente, o sea, yo me he dado cuenta con el ejercicio que siempre he sido muy deportista, pero por ejemplo, y salir a hacer el ejercicio por la mañana es que es como, ay, no, no lo pienses mucho, sal. Y ya cuando te ves en la calle ya está. Y en medio segundo vuelves y lo tienes hecho. Y entonces es más como dejo de pensar y lo hago, porque si me pongo a pensar no lo hago. Y es que tu cuerpo es como, o sea, la cabeza es que te frena totalmente y es como, pero vamos a ver si es bueno para mí. Porque si tú construyes ese personaje nuevo, ¿vale? Tú dices, venga, es que mi personaje ahora no piensa el salir a hacer ejercicio, lo hace, no lo piensa. Tengo un nuevo personaje que no necesita pensar en salir a hacer ejercicio. Se coge, se Claro, pone las mallas y sale, ¿vale? exacto, sí, sí. Y lo sacas a jugar y lo pones a jugar. Según estabas explicando eso de ahora que decías del curso de la manifestación y todo, me estaba acordando yo de uno mío, de un cambio de personaje mío que recordarás porque además fue de una sesión tuya, que sepáis que los terapeutas también aprendemos de las sesiones que hacemos con vosotros, ¿no? Si estás abierto a aprender, pues hay veces que haciendo una sesión te pillas tú mismo en que tú tienes un patrón que estás utilizando y que no te viene bien. Y recordarás una sesión en la que tú estabas de cachondeo y yo estaba muy serio porque la cosa que estábamos Mm, tratando era muy seria, ¿vale? sí, Esa era mi percepción, por lo menos, ¿no? Era algo muy serio, muy importante en tu vida, ¿no? Y tú estabas yéndote por los cerros de Úbeda y tratándolo de cachondeo, evidentemente porque tu inconsciente quería salir de ahí, quería marcharse, no quería tratar el tema, y yo me estaba cabreando, ¿no? Pues en esa sesión yo lo que aprendí es a que si sabes utilizar bien el humor, ¿vale? Y te abres, aun en una ocasión así, el humor y el utilizar chistes y el hacer broma, ¿vale? Se puede utilizar en un contexto de algo serio para poder mejorarlo y utilizarlo. No, no, sí casan, sí pueden casar si tú quieres hacerlos casar, ¿vale? Y mi creencia era, no, no, cuidado, cuando estás tratando cosas serias no dejes entrar el humor porque te lo va a joder todo, ¿vale? Y yo, después de esa sesión, me di cuenta y lo que hice fue trabajar con mi personaje, y tú lo sabes bien, sí, ¿vale? Y empecé a meter más, a veces, meter humor, porque ese humor descongestiona una parte de la sesión que estás haciendo o lleva a la persona a estar más cómoda o X, ¿vale? Tiene beneficios. Tiene sí, 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 beneficios. sí. Yo lo estoy notando en las sesiones ahora que algunas veces hacemos, en la formación esta que estoy, que hacen mentalidad, que notan el lenguaje verbal cuando la persona se siente atacada y no hay nada de relajación, me da igual con que sea con humor o con otro tipo de enfoque que sea la sesión, pero la persona se empieza a relajar. Entonces, uno de los que hace la sesión decía, ¿dónde está el motor de tu silla? Porque no hacían más que mover la silla y dice, se ha encendido el motor de la silla, ¿no? O sea, que la gente tiene un lenguaje no verbal muy, muy simpático. Cuando te notas en tensión, lo notas, ¿no? Y a lo mejor tú no lo has visto, pero la otra persona,
si es un buen terapeuta, yo creo que se da cuenta que tú estás, que quieres salir corriendo, pero no sales corriendo porque no puedes salir, ¿no? Porque es como en plan, mira, porque no te voy a mandar a la mierda, pero es verdad que eso, que te sientes acorralado. Entonces eso, el humor siempre ayuda a decir, a ver, que aquí estamos para mirar las cosas, pero no tienes que Claro, estar, ¿sabes?, con un palo metido. a lo que voy yo es a que yo me abro a compartir aquí ahora con vosotros que esta herramienta de la que estamos hablando, ¿vale? A mí me sirve para incluir una herramienta más, ¿vale? Ahora me he abierto a romper esa creencia mía, ya no creo que eso sea así, y lo que hago es utilizar el humor en las sesiones para cuando necesito movilizar el palo en el culo este que dices tú de la persona, ¿vale? O Sí, sí, que sí. o que está intentando huir porque se siente incómodo, porque le estás presionando, porque te estás poniendo demasiado serio para él, para sus creencias y sus patrones. Hombre, me imagino que tú como terapeuta te tendrías que decir, pero cámbialo ya, si es que lo tienes ahí en bandeja, no te me escapes más. Y Ya, entonces es como, ¡oh! pero Así que por eso hay que saber flexibilizar y tal. Es un hace poco, falta gente que nos ayude a ver las cosas. Como bien dices, la persona que tiene su propio filtro no va a ver muchas cosas. Y eso que tú has avanzado un montón por tu cuenta porque eres autodidacta, mm, pero yo reconozco que es un trabajo arduo el ponerte a mirar cosas y intentar ver las cosas desde el punto de vista cuando tú tienes un punto de vista. sí, es más complicado. A mí me llevó más tiempo por eso, porque cuando me di cuenta que trabajando con gente se va más deprisa, te observan antes todo eso, te dan el feedback desde fuera. Y Sí, claro, para eso tienes que estar muy abierto a decir, vale, mi patrón no sirve, ¿vale? Porque no vale de nada que te estén dando un feedback desde fuera si tú sigues, no, no, pero es que lo que yo pienso es que como yo creo es como tiene que ser, pues entonces te va a dar igual, ¿vale? Primero claro, tienes que ser muy honesto y decir, mira, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la estoy cagando haciendo esto? Pues lo voy a claro. cambiar y a ver qué pasa. Hay que tener también esa disponibilidad. Muchas veces es como, este me está diciendo cualquier cosa y no quiero cambiarlo. Claro, Y mi manera de salir de ahí es decir, sí, muy bien, gracias, aguanto el chaparrón y luego sigo haciendo igual. O sea claro, que pienso que el meterse en este mundo es de valientes. Por sí, eso nosotros queremos crear un ambiente en un fin de semana que estamos preparando a finales de octubre para que te sientas en un lugar seguro, un entorno seguro en el que no hay juicio y en el que puedes trabajar estas cosas desde el amor, desde claro, el que te recojamos con manos de seda y que puedas profundizar en ciertas cosas, como las que estamos tocando en todos estos directos que estamos haciendo, para que la gente pueda dar ese paso, ¿no? De mirar ciertas cosas dentro de ellos que están creando esa fricción y que al final la gente salga más feliz, que es lo que queremos. Nos gusta ayudar a la gente y yo creo que la cabeza es algo que lo tenemos todos y claro. que gente que esté dispuesta a trabajarla, gente que va a salir beneficiada de toda esta experiencia que estamos creando a finales de octubre. Así que a todos aquellos que estén interesados, luego dejaré en la descripción un enlace para que la gente que esté interesada nos pueda contactar para darle más información del retiro que estamos montando a finales de octubre, que tenemos intención de hacerlo cada cierto tiempo, porque yo personalmente pienso que estos espacios hacen falta para que la gente, Mm, incluso yo mismo, como bien dices, los que lo organizamos también aprendemos y trabajamos cosas, con lo cual es un espacio que nos damos permiso de tener de alguna manera para explorar este tipo de cosas y dar visibilidad a cosas que nos están pasando en nuestra vida y operar diferente desde ahí, mm. sentirnos liberados en cierta forma, ¿no? El hecho de compartirlo en grupo también hace cambios en el cerebro muy importantes, porque te das Sí, cuenta, dicho así a lo bruto, que todos comemos y cagamos por el mismo sitio también, ¿sabes? Y que tenemos, y que uno está jodido por una cosa, el otro está por otra, pero al final, ay, mira, pues es que eso me pasa a mí también. A ti te pasa con tu madre, a mí me pasa con no sé qué, al final nos damos cuenta de que, joder, si estamos todos metidos en la misma madeja. ¿Y tú cómo lo totalmente, has cambiado? ¿Y cómo lo afrontas? Y tal. ¿Sabes? Todas esas cosas es totalmente.
Sí, sí, de hecho, por ejemplo, en el mundo del cáncer, hay, una figura que se llama el testimonio vital, que es que ponen en contacto a gente que haya pasado por lo mismo que hayas pasado tú, que tú fueras a pasar o lo que sea. Y fíjate que la gente, si existe ese servicio es porque hay gente que está interesada en hablar con alguien para saber cómo lleva ese cambio, ¿no? Cómo ha llevado con algo tan profundo como cuando a alguien le dicen que tiene una enfermedad así, que siempre te ataca el miedo, ¿no? Entonces, pienso que si para esas cosas existe, imagínate lo que puede ser para un retiro de este tipo, que puedas ver otras personas. En la formación que estoy yo de cosas mías de negocios y de marketing y demás, también en la parte de mentalidad es como, o gente que ha roto una barrera en las ventas o en el marketing, ¿cómo lo has hecho? ¿Y qué has hecho para poder romper esa barrera, ¿no? Para poder romper ese obstáculo que a mí me tiene atascado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ese interés en compartir y en decir, si has pasado por ahí, cuéntame, ¿qué hago? Eso es. La idea es que O- hagamos esa piña y esa comunidad allí. Claro, o darte cuenta de que tu caso es totalmente diferente. Dices, joder, pues tú lo has cambiado, pero claro, lo has cambiado porque era así. Pues es que yo no puedo aplicar lo tuyo porque el mío es otro caso, pero ya estás obteniendo información también. Mira, por esa vía no, tengo que ir por otra. Al final es Así que sí, aprender nosotros sí o sí. sí, lo tenemos pensado para que sea un fin de semana de viernes a domingo y que la gente pueda tener ese espacio para dedicarse a sí mismo y priorizarse al final. Y a relajar el sistema nervioso, a relajar. Sí. Bueno, hay muchas veces que no nos damos cuenta hasta qué punto tenemos el sistema nervioso alterado, Mm. hasta que no miramos ciertos puntos. Así que si están interesados, pues nos dejaré el enlace, pero también nos pueden escribir por la comunidad del clan para escribirnos dirección y ya con eso les podemos dar el resto de la información para ir. Son plazas limitadas, pero bueno, a los que nos estén viendo, estén interesados y nos escriban, ya les damos la información concreta y más en detalle para que podamos montar ese grupo y Y que haremos más. se van Si no entran y en el primer, seguiremos haciendo, sí, sí. si Al no, no. final ahí yo pienso que hay veces que puede ser que alguien se sienta como atacado, en plan, uy, yo no me atrevo a hacerlo todavía, que vamos a ir a tocar ahí. Yo me he encontrado gente que yo voy a eventos de cosas de mentalidad, de tal, ahora la semana que viene voy a uno y hay compañeros de la formación que dicen, no, yo no voy ahí a que me toquen la mentalidad, que van a andar tocando mierdas de dentro de uno. Las cosas debajo de la alfombra está muy bien, que es Bueno, respetable, pero efectivamente. otros somos lanzados y decimos, a ver, levanta esa alfombra a ver qué hay, qué me encuentro, que todo lo que pueda yo quitar de ahí, cosas que no tengo que trabajar, ¿no? Pienso que a lo mejor te toca más cuando tienes hijos, que dices todo lo que yo pueda evitarle a mi hijo, porque yo lo he trabajado, son cosas que mi hijo no va a tener que, al menos esas, no va a tener que tenerlas, ¿no? Por ejemplo. Así que en ese sentido sí que lo he visto mucho, ¿no? Hay muchos padres y madres que dicen, todo lo que le puedo ahorrar, mejor. Así que espero que les haya gustado este directo, que hayamos dado esa luz a este tipo de temas como son los patrones que traemos y el cómo percibimos las cosas, la percepción. Y muchas gracias por este ratito un sábado por la tarde. Eso es. Hasta la próxima, que daremos un poquito más de información. Sí. Gracias. Chao. Chao.